Hola, buenos días. Soy la Miss Natalia Novelo. Les voy a impartir el día de hoy la asignatura en biología con el tema de implicaciones éticas de la manipulación genética. Vamos a iniciar, jóvenes, con el aprendizaje esperado. Al finalizar esta sesión, ustedes van a aprender a valorar las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y en el medio ambiente. Como subtemas que nos vamos a enfocar van a ser ¿qué es la manipulación genética? De la domesticación a la ingeniería genética, manipulación genética y medio ambiente, y por último, organismos transgénicos. Para iniciar, vamos a comenzar con una pregunta detonante. ¿Qué es la manipulación genética? Bien, retoma todos esos conocimientos que hayas escuchado, que sepas, de acuerdo a manipulación genética. ¿Lo tienes? Ahora bien, vamos a completar tu respuesta. Se dice que la manipulación genética son técnicas dirigidas para modificar el ADN hereditario de alguna especie. Esta puede ser una especie planta, animal o inclusive el ser humano, con fines variables, desde las enfermedades de origen genético o con una finalidad experimental, ¿ok? Con estas especies. A su vez, se dice que todos estos conjuntos de técnicas moleculares también son conocidas como ingeniería genética, lo que significa que es un sinónimo de la manipulación genética y pertenecen a la rama de la biotecnología. A su vez, van a formar nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento del ADN. Como ustedes observan en la imagen, tal cual aparece, es más o menos lo que sucede con el ADN. Lo que hacen es tomar un fragmento del ADN de la especie, cortarlo y agregar o introducir al gen nuevo que se quiere combinar. Y de esta manera va a hacer la manipulación con el ADN. Ahora bien, para comenzar con este tema y aunado a ello, Dmitry Valiev en 1959 es un investigador ruso científico que realizó un experimento sin saber que estaba realizando manipulación genética. Vean cómo en su granja tiene zorros. En esta ocasión tenía zorros tanto dóciles como agresivos. Tenía más agresivos y lo que hizo fue dividir a la población de zorros, tanto agresivos como dóciles, y empezó a hacer cruzas con aquellos zorros dóciles, de tal forma que cada generación que iba saliendo de esa cruza iba siendo más dócil, a tal manera que ustedes observan en la tercera imagen donde el zorro tiene ya la necesidad de contacto humano. Por lo tanto, se dio cuenta que a la combinación de genes de un mismo gen puede ser hereditario para las siguientes evoluciones. Por lo tanto, les tengo dos preguntas. ¿A qué se debieron los cambios de estas características? ¿A qué se referirá o qué se entiende por esos cambios que tuvo el zorro, por ejemplo, de agresivo a ser dócil? ¿Ok? Y la segunda me dice que ¿a qué se refiere la palabra selección artificial? La selección artificial, recordemos que con Darwin vimos la selección natural, donde menciona que los seres vivos se van adaptando conforme a los cambios del ecosistema, mientras que una selección natural ese es diferente a la selección artificial, como su nombre lo dice, ¿verdad? Artificial, que va a ser manipulado. ¿Correcto? Mientras que las características que hace un ratito mencionado, que se deben a los cambios, recuerden que esos cambios fenotípicos son aquellos que se pueden observar, son palpables. Vean en la imagen cómo el zorro es muy agresivo y tiende a querer agredir a la persona, mientras que el tercero se deja que lo toquen. Por lo tanto, esos cambios a qué se deben o que se llevan a cabo con ello. ¿Ok? Precisamente es lo que estábamos hablando en un momento, ¿verdad? Esa combinación de genes que hacen y la cruza se van heredando de generación en generación y por lo tanto los zorros que se generaron en las últimas pues eran más dóciles. Seguidamente, se dice que el padre de la genética es Gregorio Mendel. Hemos estado conociendo, hemos estado aprendiendo lo que es el ADN.
gracias a Gregorio Mendel, él explicó cómo se transmite esa información genética. Y gracias a él tenemos hoy por hoy la identificación del ADN, las partes del ADN y conocimiento de las funciones de cada uno de ellos. Por lo tanto, la domesticación hace un par de años, miles de años, donde las primeras civilizaciones empezaron a practicar sin querer la manipulación genética. ¿Y por qué ocupo esta palabra sin querer? Porque las civilizaciones antes, cuando ya empezaron identificaron ya la agricultura y la ganadería, empezaron ya a dejar de ser nómadas. Por lo tanto, lo que hacían era el cultivo de plantas para poder sobrevivir. Estas se empezaron a dar cuenta que también, pues, las características de las mejores plantas, pues, las iban cruzando y las que estaban mal, pues, las desechaban. Por lo tanto, la domesticación iban empezando a seleccionar a los organismos con características más deseables y, obviamente, reproducirlos entre sí para obtener características fenotípicas convenientes. ¿Ok? Y de esta manera, la domesticación iba seleccionando, ¿verdad? Los seres que estaban aquí, el ser humano como tal, iba seleccionando al cultivo mejor, con mejores características fenotípicas. A su vez, hubo una transición entre la domesticación a la ingeniería genética. Pero ¿cómo sucedió esto? Bien, cada país, cada lugar tiene ciertas em, ciertas plantas que a su vez estas especies son típicas y representantes del lugar. Por ejemplo, en Europa está el trigo, en América el maíz, en Asia el arroz. En nuestro lugar, en Latinoamérica como tal, es el maíz. Entonces, lo que ha hecho la biotecnología, gracias a estos aparatos, el conocimiento tanto científico como técnico de las ciencias de la vida sobre estos procesos biológicos de los organismos ha avanzado mucho. En el caso, por ejemplo, del estudio de esas especies, gracias a la biología, a la física, a la química, ¿no? Que acompañan a esta ciencia. Y a su vez, todos los procesos biológicos que se conocen son como la nutrición de las especies, la fotosíntesis, la reproducción. Entonces, todo este tipo de conocimientos ha ayudado a conocer el comportamiento, la forma de la especie, dónde habita y cuál es el lugar donde mejor se reproduce. Por lo tanto, la biotecnología ha utilizado este conocimiento para el uso y mejorar estas implicaciones a la vida cotidiana del ser humano. Un claro ejemplo es como el maíz. Se dice que existen 200 tipos de maíz, de los cuales 64 son de México, lo cual hace que el mexicano como tal, ser vivo, ha utilizado esta especie y la ha hecho cruzas de diferentes tipos de maíz y como claro ejemplo, vemos en la imagen donde hay especies de diferentes tamaños, colores, sabores que se utilizan. Unas de estas son variables y otras son transgénicas o manipulación genética. En la otra vemos que nace hasta el arroz. Hoy en día han creado el arroz de oro. Es el color amarillo fuerte, ya que se dice que tiene menos gluten que el arroz blanco, ¿verdad? Entonces, estas creaciones lo han ido generando y se ha ido manipulando con el paso del tiempo. Ahora bien, no solamente en la agricultura se lleva a cabo este tipo de cambios, sino también en el aspecto ambiental, donde las especies de plantas hoy en día hay algunas que son resistentes a plagas. Hay otras que pueden resistir mucho más tiempo en lugares secos o húmedos en su caso, ¿verdad? Y además, en el caso de la medicina, también han habido nuevas vacunas de acuerdo a la manipulación genética de las especies, de tal forma que nos puede ayudar y beneficiar al ser humano. Ahora bien, te invito a que analices cuando estés con algún padre de familia, tu papá, tu mamá, un abuelito, donde les preguntes cuáles son los usos de diferentes variedades del maíz, de qué forma el maíz ha trascendido hoy por hoy y ha cambiado, modificado su estructura y se ha utilizado para fines diferentes, de tal forma que, pues de alguna manera, ustedes saben que han sido manipulados. ¿Ok? Ahora bien, todos estos organismos que acabamos de mencionar se le conocen como organismos genéticamente modificados o también conocidos como OGM.
¿ok? Ya que esos son alterados desde el ADN. Y como rama de la manipulación genética, vimos que también se ha agregado organismos transgénicos. Pero vamos a explicar un poquito de qué son los organismos transgénicos. Estos se dicen que toman una parte del ADN, es decir, toman el gen del ADN y estos van a ser introducidos a una especie, ya sea animal o vegetal. Y a esta introducción de gen a otro ser se le va a conocer como transgénicos u organismos genéticamente modificados. ¿Ok? Por lo tanto, toda esta acción que nosotros vemos se le conoce como organismos genéticos. Y vamos a ver ejemplos de ellos. En el medio ambiente tenemos, por ejemplo, los tomates. Vean en la imagen que un tomate ordinario en ciertos días va quedando tal cual la consistencia incomible, ¿verdad? Ya no se va a poder ni comer en 45 días. En el caso del transgénico, vean que a pesar de los 45 días que pasó, el tomate sigue estando intacto. Entonces, ¿qué ha hecho la manipulación genética? Ha intervenido en el ADN de esta especie y ha ido retrasando la maduración de tal forma que es benéfico para el ser humano para tardar más tiempo en consumirse. A su vez, también tenemos el algodón resistente a las plagas. Este es un claro ejemplo del gusano rosado que se introduce en la planta. Sin embargo, este es tan resistente que no le afecta en la cosecha. A su vez, tenemos también el caso de la insulina. A la mitad del siglo XXI se comentó que se obtenía la insulina para los diabéticos a partir de cerdos y vacas. Sin embargo, al observar que hay pacientes que no aceptaban este tipo de insulina, con el paso del tiempo, se extrajo de ciertas bacterias del ser humano y estos han sido los que han creado y obtenido para los diabéticos. Otro claro ejemplo es que hoy por hoy tenemos ya la vacuna de la hepatitis B, caso que no lo teníamos y gracias a esta invención, hoy ya está eh, a prueba y actualizada. A su vez, también tenemos otro ejemplo como es la hormona de crecimiento. Esta hormona lo que hace es estimularla para poder crecer. Y es muy importante también tomar en cuenta que no es que crezca el 20 centímetros la persona, sino más bien le va a ayudar a crecer de acuerdo a su sistema inmunológico también. A su vez tenemos los anticoagulantes. Esto nos sirve más que nada para la sangre, que no se seque, no se coagule y pueda también ser parte de un estudio. En el caso de lugares como la medicina, toma muestras y para que dure más tiempo sin que se coagule la sangre. Entonces, estos son claros ejemplos de la manipulación genética. Ahora bien, vamos a verificar qué ventajas y desventajas tenemos en lo que implica estas acciones en el ser humano y en la vida cotidiana. Por lo tanto, les tengo aquí unas ventajas y desventajas que ustedes van a identificar cuáles son. Por lo tanto, tenemos inciso A. En la actualidad, esta técnica ofrece la posibilidad de mejorar muchos aspectos diferentes de la vida. ¿Será una ventaja o una desventaja? Las modificaciones genéticas ofrecen muchos beneficios a las producciones de alimentos. Estos van a incluir un incremento en su producción y sobre todo en su rendimiento. En el inciso B. El inciso C me dice, este tipo de la tecnología también es un riesgo que pudiera representar para la salud de muchas personas. En el inciso D, identifiquemos también si es ventaja o desventaja cuando los cultivos genéticamente modificados pudieran causar problemas ambientales para convertir en agentes invasivos o tóxicos para la vida silvestre. En el inciso E, siempre estará presente la amenaza de que un rasgo no deseado se transfiera a una planta objeto. ¿Ok? Y por último tenemos el inciso F. ¿Se ha logrado mejorar el sabor y el valor nutricional de los productos alimenticios? ¿Qué es lo que piensan, jóvenes? Pueden detener esta diapositiva e identificar tanto ventajas como desventajas. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, vamos a conocer la respuesta y analizar.
debió de haber quedado de la siguiente manera. Las ventajas son el inciso D, C y E. Y las desventajas es el inciso A, B y F. De tal manera que recuerden que cada una de ellas siempre va a ser benéfica para el ser humano en el caso de las ventajas, y en las desventajas es un proceso que se va a llevar a cabo por muchos años. Recuerden que este tipo de alimentos no les va a dañar de un día para otro. Sin embargo, estas se hacen pruebas para verificar si puede consumirse o puede aplicarse al ser humano. ¿Ok? Seguidamente, vamos a pasar a otros ejemplos donde hemos visto que la manipulación genética también, como vimos en el tomate, en el caso del plátano, hoy en día ya hacen cruzas de dos tipos de especies para la elaboración del plátano y de tal forma que estas frutos duren por mucho más tiempo. A su vez, tenemos también la cruza de salmones. Esto permite que crezcan el doble, si no es que más de su tamaño, el 200% del tamaño normal de esta especie. Y obviamente este es un alto beneficio económico, ¿verdad? A su vez tenemos, en el caso de ciertas plantas como es el girasol, son alteradas los genes para ser resistente a las sequías. Y también tenemos las uvas. Ustedes conocen las uvas moradas que a veces por poco tiempo hay que comerlas, hay frutas que tenemos que comerlas muy rápido porque se pueden, pues prácticamente podrir o echarse a perder. En esta que les muestro aquí es una uva verde como transgénico, ya que puede aumentar la resistencia también por más tiempo, estar y no le pasa, pues no se pudre, no le pasa nada. Y a su vez, esta especie de uva es muy particular porque ya no tiene semillas en su interior, cosa que también se ha modificado el ADN y hoy por hoy podemos comerla sin semillas. A su vez, también han hecho cruzas con especies de anfibios, como el que observan en la pantalla. Son ranas translúcidas que permiten estudiar lo que son los efectos químicos en sus organismos, en su organismo como tal, los efectos que pueden producir al medio ambiente o al ecosistema o inclusive a la misma población. Entonces, aquí vemos de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Otra clasificación que les pido que vamos a realizar es una actividad donde les pongo un organismo, ese es un ejemplo de un tomate, no puede ser cualquiera, pero es orgánico, y otro organismo que es transgénico. De acuerdo a lo que acabamos de mencionamos aquí diferentes tipos de características. Vamos a clasificar quiénes son los orgánicos y quiénes son los transgénicos. Para ello, te invito a que compartas y leas junto con los incisos para identificarlos. En el inciso A, van a incrementar los niveles de salud e inmunidad. Es decir, hay muchas ocasiones nosotros comemos ciertas frutas, ciertas verduras, ciertas plantas, las consumimos para proporcionar vitaminas, minerales. Este tipo de especies a veces cuando ya son eh, consumidas pueden proporcionarnos unos altos niveles de inmunidad a ciertas enfermedades. El inciso B es un ADN manipulado en los laboratorios, ¿ok? Será transgénico u orgánico. Contienen más nutrientes que los alimentos convencionales, es decir, estas especies también pueden llegar a tener más vitaminas o minerales, carbohidratos de lo normal. Inciso D, libre de pesticidas, antibióticos y hormonas sintéticas. No son inyectadas, no son puestas ningún tipo de pesticidas a esta especie, lo que ayuda también a su crecimiento. El inciso E me dice que su pesticida causa defectos de nacimiento e infertilidad. ¿Okay? Inciso F, sus cultivos destruyen el medio ambiente, ya que los cultivos como tal pueden llegar a tener consecuencias graves a largo plazo y pueden llegar también a destruir a su ecosistema o a su alrededor. Y el último, inciso G, no daña el medio ambiente. Entonces, ya tenemos las respuestas. Todas van a ser clasificadas de acuerdo a si es transgénico u orgánico. Ahora bien, tenemos entonces las respuestas y verifiquemos que lo que escribimos esté correcto. En el orgánico me dice que es el inciso A, C, G y D. Mientras que el transgénico
es el inciso B, donde el ADN va a ser manipulado en los laboratorios. El inciso F, donde los cultivos van a destruir lo que es el medio ambiente. A veces recuerden que los pesticidas se le agrega a las plantas pueden ser tóxicos para estas. Y el inciso E, el pesticida puede causar un efecto de nacimiento e infertilidad. Esto quiere decir que cuando se le agrega a la planta, desde el momento que se le agregue, recuerden que ellas hacen fotosíntesis y absorben todos los químicos que está, pues obviamente se está agregando. Además, tenemos dos preguntas para finalizar y verificar que esté correcto lo que nosotros aprendimos. La primera me dice, ¿cómo se denomina un organismo cuyo genoma se ha modificado mediante la ingeniería genética? Tenemos que puede ser organismo genéticamente modificado, el otro organismo genético, el siguiente organismo abiótico o también puede ser organismo huésped. ¿Qué piensan ustedes? Bien, espero que hayas tenido la respuesta correcta, porque efectivamente, ¿verdad? Lo comentamos al inicio. Se dice que se llama organismo genéticamente modificado o también conocido como OGM, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles de los siguientes son ejemplos de organismos transgénicos? Aquí la primera es, les puse que es un caballo de carreras de pura raza, es decir, de raza como tal, ¿verdad? Y un animal exótico que vive fuera de su hábitat. También puede ser un organismo transgénico. ¿Qué piensas? La siguiente es un cerdo de granja al que se le ha introducido un gen que controla el crecimiento. Y el último, un cultivo al que se ha introducido un gen procedente de bacterias para combatir una plaga determinada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que haya una respuesta o que hayan varias? Muy bien, ¿verdad? Lo más seguro es que hayas elegido que hay dos respuestas. El cerdo de la granja, que será introducido un gen que va a controlar su crecimiento, y el otro, el cultivo, que se le ha introducido el gen para procedentes de bacterias, ¿verdad? Para combatir precisamente una plaga. Y como lo comentamos al inicio, por lo tanto, esas dos son las respuestas correctas. Para finalizar, tenemos que todos los avances del ADN, los genes que hoy por hoy conocemos, los genomas, han ocurrido en los últimos 60 años. Ya hemos visto a lo largo de ese tiempo cambios en la alimentación, en los ecosistemas, han ido mejorando y también en la medicina, donde se han encontrado hoy por hoy vacunas. Por lo tanto, les invito a reflexionar acerca de todos esos efectos de avances que de manera indirecta o directa han podido estar al lado de las implicaciones éticas que tienen acerca de la sociedad. Por lo tanto, damos como finalizado este tema. Muchas gracias.